Hola, ¿cómo estáis después de nuestro último vídeo en el que soltamos bastantes facts? Hola mi universo, soy Melissa. Hoy vamos a hablar sobre un tema, creo que contiene más chisme, más chicha que el vídeo anterior. Pero bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a las comunidades de creepypastas y amigos y novios por básicamente difundir el vídeo en sus comunidades. Y bueno, si vosotros también queréis patrocinarlas, si tenéis alguna comunidad o algo, estaremos muy agradecidos y por supuesto os mencionaremos en los vídeos para daros las gracias. Pero bueno, antes de empezar, por favor, suscribiros al canal, dad like y comentar lo que queréis que hagamos en los próximos vídeos. Como ya sabéis, lo que tenéis que hacer es vuestra tarea de la semana, del día y del año. Esperamos que no sea del año, porque como no esperemos otro año más para subir otro vídeo. Que no, que es mentira, ¿vale? Bueno, la temática de hoy se trata sobre un trabajador de Equipo Amino que está escondido bajo las sombras. Bueno, bajo las sombras no, detrás de las sombras, porque es un cobarde. ¿Por qué es un cobarde, diréis? Bueno, lo vamos a contar en el vídeo, no puedo hacer spoiler, pero son bastantes cosas muy fuertes que literalmente son explícitamente abusadas de su poder. Y este usuario de Equipo Amino está tan escondido que yo creo que muy poca gente lo conoce. O sea, si yo digo Neon, que lo mencionamos ya en el último vídeo, a lo mejor alguno de vosotros no lo reconoceréis, pero si sois muy fanáticos de Amino, a lo mejor sí. Pero bueno, es un usuario de Equipo Amino que literalmente está súper escondido y no tiene ni la placa de Amino de un trabajador porque se la quita. Y cuando pasan cualquier cosa así fuerte en Amino que pueda culpar literalmente a Equipo Amino, el tío coge y se banea la cuenta y se la vuelve a reintroducir cuando ya se calma todo. O sea, es un cobarde. Pero bueno, vamos a explicar cosas muy fuertes, así que ya sabéis, poneros a ver el vídeo hasta el final. Primeramente, para empezar el vídeo, vamos a hablar de Project Z. Y es que hace unos años hicimos un vídeo acerca de Project Z, exponiendo que dicha aplicación es un plagio y que está llevada por unos administradores que no están lo suficientemente preparados como para llevar dicha aplicación. Después de hacer ese vídeo, un administrador de Project Z se puso en contacto con nosotros vía Instagram y nos empezó a adjuntar pruebas de cómo Equipo Amino hablaba mal de ellos y desataba todo el rato la polémica entre las dos partes. Y es que pese a seguir opinando que Project Z es una mala aplicación, que se ha plagiado de Amino y que muchas de las cosas que ha hecho están mal, sí que pienso que la forma de actuar de Equipo Amino no fue la correcta. Y más específicamente la forma de actuar de este trabajador. Y es que Neon empezó a poner mensajes en los chats públicos de Amino, concretamente en Amino Members, burlándose de Project Z, poniendo palabras que llevan la letra S con la letra Z para reírse de ellos, metiéndose en polémicas y respondiendo a usuarios, poniendo memes riéndose de ellos, e incluso poniendo una imagen de un arco iris llorando, imitando a Rainbow Support, que es el dueño de Project Z y antiguo compañero de trabajo de Neon. Así pues, esto demuestra la poca profesionalidad que tiene, y es que, pese a tener la razón Amino en este conflicto, pese a que Project Z sea la peor aplicación que hay, que se haya copiado de Amino y que haya hecho todo eso, tú como trabajador de Equipo Amino no puedes poner públicamente esos comentarios. Y es que estás dejando mal la imagen de tu propia aplicación, estás haciendo algo sin el consentimiento de tus superiores y lo único que haces es crear conflicto entre Project Z y Amino. Así pues, esto solo demuestra la incompetencia de Neon y que está en Amino para causar más mal que bien. Y es que la mayoría de polémicas que han surgido en el segmento español han sido propiciadas por un propio trabajador de Equipo Amino. Y bueno, si habéis visto en nuestro último vídeo sobre Amino Members, ya sabréis que Neon, su profesionalidad es literalmente cero. Pero en plan, no porque en privado o su forma de solucionar las cosas no sea profesional, pero es que él lo muestra en público, básicamente poniendo comentarios súper fuera de contexto, haciendo bromas con usuarios random, pero no bromas normales, bromas súper grotescas. Se mete con otros usuarios, se pone marcos súper raros y hay uno que literalmente a mí me traumó un poco, que es como si fueran las piernas de un femboy, que literalmente, o sea, no entiendo ese marco y tiene como un gorrito del Papa, o sea, ¿qué? Bueno, que en general literalmente no hace absolutamente nada, no trabaja, él admite que no trabaja. Y bueno, en general todo lo que hace es muy poco profesional.
Una de estas cosas que demuestran su poca profesionalidad, que más fuerte ha hecho, es que literalmente cada vez que el hashtag Unidos por la Amino hacía un blog sobre la inútil administración que estaba teniendo Amino, literalmente Neon se dedicaba a burlarse del propio movimiento. Que o sea, yo entiendo que te burles al menos un poco de Project Z, ¿no? Que digas un comentario diciendo, ay, Project Z, una caca. Vale, que tampoco justifico que lo diga 70 veces porque tienes que dar una imagen en un trabajador, no un usuario random, pero que te pongas a decir cosas sobre el movimiento cuando literalmente se supone que el movimiento está buscando que tú hagas algo, o sea, what the fuck, o sea, se pone a defender a Amino, pero después se pone a meter mierda a Amino y sus usuarios, y es como, what the fuck, ¿qué le pasa a esta persona? Y bueno, otra cosa muy XD es la ortografía tan excelente que tiene, porque literalmente, o sea, escribe español, pero es como, no sé, como si estuviera hablando portugués, porque hay palabras que dice que literalmente es que, o sea, ¿qué está diciendo? O sea, su ortografía no es para nada la ortografía que debería tener un trabajador que se encarga de un segmento entero. En fin, es bastante deplorable. Una cosa que no sabemos si pasó de verdad, pero que parece bastante real. No creo que Neon tenga esas capacidades de edición, pero una vez en el chat de soporte en español pasó una captura en donde se veía que el perfil de Mauri tenía un título de estos, así como los típicos títulos que tiene el Inters y tal, o incluso gente que ha estado verificada y ese tipo de cosas. Pero bueno, pasó una captura en donde ponía literalmente en el perfil de Mauri pasivo. Es como, what the fuck, ¿en serio has usado el sistema de verificación dentro de la aplicación de Amino para ponerle a Mauri pasivo? Que no sabemos si es verdad, pero parece bastante real. Siguiendo con toda esta trama de poca profesionalidad y abuso de poder que hemos mencionado al principio, aquí ya vamos a empezar a introducir lo que es su abuso de poder. Porque bueno, tenemos a un usuario que se llama Mauri. Estoy grabando esto ahora mismo mientras estoy editando el vídeo. Y literalmente me acabo de dar cuenta porque me he metido en el perfil de Mauri para hacer la captura a su perfil. Y es como, o sea, me acabo de dar cuenta de que me tengo bloqueada. Y es como, ¿pero qué? O sea, me acabo de bloquear por la carísima por el vídeo de Amino Members. Y eso que literalmente no dijimos casi nada. O sea, con este vídeo yo no sé qué va a pasar. O sea, estoy flipando. Que no sé lo que son, parecen que son pareja hasta un punto, porque vaya tela, o sea, es un favoritismo constante y yo no lo llamaría como tal favoritismo, sino un abuso de poder solo por ese usuario. Es muy raro. Por ejemplo, no sé si sabéis que en Amino se da la oportunidad a las comunidades de tener los banners ahí destacados para la promoción de las comunidades y tal. Bueno, Mauri es tan inteligente que literalmente comentó en el chat de soporte en español que, ay chicos, ¿sabéis que Neon saltó todos los banners que estaban por delante mío para básicamente darme promoción antes a mí? Es que chicos, es que ay, oh. En fin, aparte de eso, también actúa un poco como si fuera un niño chico, porque literalmente Neon bloqueó a un usuario que nosotros conocemos, que nos ha contado su experiencia, que literalmente lo tiene bloqueado por la carísima, y es como, es que ¿a qué estás jugando? O sea, no eres un usuario de Amino, eres un trabajador de Amino, no puedes ser tan parcial, o sea, tienes que ser imparcial con todos los usuarios, no puedes negar el soporte a un usuario random. En correlación con el tema, ya no es solo que le dieran un banner por encima de todos a Mauri, que era su amigo, sino que llegó hasta tal punto de que Mauri, el cual fue expulsado de Líder Amino por incumplir las normas de la comunidad, ese mismo Mauri fue reintroducido por Equipo Amino. ¿Por quién? Por Neon. Y es que Mauri y otro grupo de usuarios habían incumplido las normas de difamación, normas internas del propio Líder Amino, las cuales, según el propio Equipo Amino, deben ser respetadas, y los líderes tienen la capacidad de moderar sus comunidades y expulsar a aquellos que crean conflictos dentro de ellas. Pues bien, Equipo Amino le envió un mensaje privado a la líder agente de Líder Amino y le dijo: hola, espero que estés bien. Nos estamos comunicando contigo ya que el Equipo Amino determinó, esto claramente se sabe que es Neon porque no escribe bien, que hubo inconsistencias en la expulsión de 3 usuarios. Nuestro equipo más internos ha tomado la decisión de reingresarlos a la comunidad. Sin embargo, después de rehabilitar sus cuentas varias veces, han vuelto a ser deshabilitados. Por favor, evitar expulsarlos del Amino nuevamente, puesto que se puede terminar esto como un acto de abuso
abuso de poder y se puede tomar acción, remover el staff. Muchas gracias de antemano y feliz día. Este primer mensaje que nos dice ya varias mentiras. Para empezar, internos no, porque yo en aquella época era interno de Equipo Amino y yo no participé en ninguna de esta investigación, sino que fue simplemente Neon que decidió, pues, abusar de su poder para reintroducir a un usuario que había sido expulsado de una comunidad por incumplir las normas. Vosotros seguramente hayáis sido expulsados alguna vez de alguna comunidad. Seguramente muchas veces hayáis reportado al staff por abuso de poder. Y me apuesto lo que queráis con vosotros a que ninguna de estas veces Equipo Amino actuó. Y es que cuando yo trabajaba para Equipo Amino nos tenía dicho que los líderes podían manejar sus comunidades como quisieran, siempre y cuando respetaran las normas globales de la aplicación. Ahora bien, que Equipo Amino de repente actúe de esta manera, abuse de su poder, rompa sus propias políticas y rompa las normas de la aplicación solo para favorecer a un usuario determinado, es muy fuerte. Entonces, la líder agente de Líder Amino contestó, muy bien contestado, y dijo: hola, ¿puedo preguntar por qué se consideró como abuso de poder y por qué se habla de inconsistencia en las expulsiones? Según sé, los líderes tienen derecho a tomar las sanciones que consideren que rompan las normas de sus comunidades, siempre y cuando no contraigan las normas generales. Exactamente lo que he dicho. Y la respuesta de Equipo Amino fue que el equipo realizó una investigación y se concluyó, claramente sabemos que es Neon por la forma de escribir, pero bueno, se concluyó que no hubo méritos para expulsión. Me gustaría saber qué tipo de investigación han realizado y por qué no va a haber méritos para la expulsión. Me refiero, si ahora mismo, por ejemplo, en una comunidad ponemos de norma que no se puede subir shitpost y que si subes shitpost te banean, Equipo Amino no te puede quitar el puesto de líder ni puede reintroducir al usuario porque es la norma interna de esa comunidad que ha sido puesta, que el usuario debería ser conocedor de ella y por lo tanto el líder puede expulsarlo si quiere. Ahora bien, la norma era muy clara, no se puede difamar en una comunidad. Si a ti te expulsan por difamar, me parece muy fuerte que Equipo Amino, por el simple hecho de ser amigo tuyo, te reintroduzca a la comunidad y amenace al propio staff de la misma. Y más siendo una comunidad oficial como es Líder Amino. Entonces Juli, muy bien, contestó de nuevo y le dejó en el primer mensaje decir: oye, ¿cuáles son los usuarios a los que te refieres? Porque yo solo veo 2. Y en el segundo mensaje dijo específicamente la norma de la comunidad que habían incumplido. Dijo: los usuarios mencionados arriba han cometido una infracción de nuestra norma 3.9 sobre difamación. Y le cita textualmente la norma. Entonces, ¿cómo puede ser que Equipo Amino reintroduzca a un usuario que ha incumplido las normas? Bien, favoritismo y abuso de poder. Se contactó con el propio Equipo Amino, inclusive yo siendo un ex-intern y teniendo ese contacto, contacté con el propio Equipo Amino diciendo: oye, esto que estáis haciendo no está bien, pero Equipo Amino obviamente no dio ninguna respuesta, porque claro, el encargado de dar la respuesta es Neon en el segmento español y ya sabemos que Neon es amigo de Mauri y haría lo que fuera porque Mauri fuera feliz. Así que, para que sea feliz, lo reintroduce a una comunidad aunque haya incumplido las normas. Bien, esto solo demuestra muy poca profesionalidad, demuestra un abuso de poder y demuestra que Neon no está capacitado ni lo más mínimo para tener una posición en Equipo Amino y que lo único que hace con su poder es abusar de él constantemente. Recientemente empecé a leer capturas de pantalla de este año, del anterior y del anterior para poder armar todo este vídeo. Sin embargo, encontré cosas muy raras. Y al principio pensaba que era solo una coincidencia, pero conforme fui leyendo más y más capturas, encontré una verdad hasta ahora oculta y que me hace explotar la cabeza. Y es que apareció un usuario, claramente una multicuenta, que se llamaba Flavio y que ponía comentarios en contra mía y en contra de otro ex-intern llamado Adrián y que es el dueño del canal de Aminoes que seguro todos conocéis. Este sujeto, esta multicuenta, también ponía comentarios en contra de mi anterior jefe de Amino, llamado Sam, y ponía todo el rato comentarios en contra de la Alianza Hispana, defendiendo a Amino. Ahora bien, yo pensaba, bueno, será seguramente la multicuenta de Nephilim, la cual es una usuaria conocida en el anterior vídeo por expulsar a más de 15.000 usuarios de una comunidad y que seguramente hablaremos de ella en otros vídeos. Pero no me cuadraban las cosas, y es que la ortografía, para empezar, no era la de Nephilim, era una ortografía más parecida a la de Neon. Todo el rato faltas de ortografía constantes. Utilizaban la palabra spamear como spamear, como si realmente no se le diera bien el lenguaje español, como si realmente hablara inglés. Entonces empecé a pensar, oye, ¿y si es Neon? Al principio era una teoría loca, porque no tenía ningún tipo de sentido, pero en cuanto fui viendo capturas de pantalla y capturas de pantalla, empecé a pensar que lo era. Y es que hay determinadas cosas que solo cuadran que sea él. Por ejemplo, empezó a difundir información de que Equipo Amino solo atendía a las solicitudes de mejora a través de encuestas. ¿Cómo sabía eso? No lo sé, porque ningún usuario de Amino podría saber esa información. Solo alguien de Equipo Amino o cercano a Equipo Amino podría tener esa información bajo su dominio. Mauri, el cual es amigo de Neon, claramente no es, porque le hacía la contra y ponía comentarios como diciendo, oye, ¿cómo tienes esa información? Entonces, la única persona que podría tener esa información era el propio Neon. Además, la información que ponía dicha multicuenta era muy específica. Ponía que yo tenía un programa de rescatar comunidades, que si bien es cierto lo tenía, decía información que realmente muchas veces no había hecho pública. Decía que Adrián era Beckett, información también privada, y decía determinadas cosas
como por ejemplo que Sam era el product owner, lo cual un usuario de Amino normal no lo diría. Y es que yo en el vídeo que hice hablando de mi experiencia trabajando para equipo Amino, no dije en ningún momento que Sam era product owner, sino que dije que era CEO de Amino. Solo la gente muy puesta en el tema puede saber que Sam era product owner, como por ejemplo Neon, que es un trabajador de equipo Amino. Las cosas empezaban a no cuadrarme, porque Neon también ponía muchos GIFs en inglés, tal y como hacía Flavio, así que empezaba a parecerme una opción realista que realmente lo fuera. No fue hasta que vi algo muy fuerte que ya sí que dije, es él. Y es que Flavio hizo un blog en contra mía, en contra del movimiento, en contra de la Alianza Hispana, defendiendo a Amino, y la gente empezó a ponerle comentarios. Hubo un usuario que le puso flood en el blog que hizo, y al minuto, no miento, al minuto ese usuario recibió una falta de equipo Amino. Normalmente equipo Amino, para atender las solicitudes, para atender los reportes, se tarda muchísimo tiempo. ¿Cómo puede ser que en un minuto reciba una falta? No tiene ningún tipo de sentido, pero yo dije, bueno, ¿será que equipo Amino ha estado espabilado? Otro usuario hizo algo parecido y también hizo flood, y automáticamente equipo Amino lo expulsó. Esto me pareció, la verdad, en aquel momento diciendo, joder, pues sí que tiene favoritismo Nephilim. No había pensado que, oye, ¿y si realmente estamos ante el propio equipo Amino que está expulsando a los usuarios a través de una multicuenta? Pues sí, realmente era lo realista y era lo que más cuadra en esta situación. Y es que lo que me hizo decantarme del todo y lo que vi que era 100% Neon fue lo siguiente. Y es que la cuenta de Flavio ponía todos los días, todas las semanas, todos los meses, inclusive en distintos años, comentarios en contra mía, en contra de Adrián, en contra de la Alianza Hispana, en contra de diferentes personas de las cuales solo Neon puede tener algo en contra. Y aquellos comentarios empezaron a salirse de tono, empezaba a hacer acusaciones muy fuertes y por lo tanto el líder agente del líder Amino expulsó a la multicuenta de Flavio, que literalmente tenía nivel 5 en la comunidad. Ahora bien, parecería que todo se acabó porque ha sido expulsado y ya no puedes poner más comentarios. Pues bien, a los 2-3 días, nada de tiempo, o sea, casi inmediatamente, la cuenta volvió a la comunidad y equipo Amino le dio una advertencia al líder agente del líder Amino por expulsar. Es decir, esto confirma totalmente que Flavio es Neon. Porque si tú haces un reporte por el formulario de ayuda, tardarán meses, semanas y muchísimo tiempo en atenderte. Sin embargo, cuando alguien ha visto que a un usuario de nivel 5 que no tiene ningún tipo de relación con equipo Amino, le atiendan un reporte en apenas horas. Le atienden un reporte en apenas minutos, segundos. Es imposible a no ser de que sea el propio equipo Amino. Y es que, ¿cómo vas a darle una advertencia al líder agente de la comunidad oficial en español por expulsar a un nivel 5 que ha incumplido las normas? Bien, lo único que me cuadra es que sea el propio equipo Amino. Y ya lo que me hizo decantarme del todo fue que un día después de darle una advertencia al líder agente de líder Amino, Neon dijera públicamente que ya no trabajaba para equipo Amino. Lo cual era falso porque a día de hoy sigue trabajando para equipo Amino. Simplemente intentó quitarse la responsabilidad como diciendo, no, yo no puedo ser. Así pues, desvió todas las atenciones y se pensó que nadie más sabíamos que era él. Pero obviamente es él, porque nadie puede hacer que equipo Amino actúe en un minuto. Nadie puede hacer que en 5 minutos expulsen a un usuario. Me parece alucinante que un trabajador de equipo Amino se cree una multicuenta para poner comentarios en contra de más de 500 comunidades, en contra de más de 500 staffs, en contra de un movimiento que lo único que busca es el bienestar de los usuarios. Me parece muy fuerte que un trabajador de equipo Amino se cree una multicuenta para poner un comentario acerca de un ex compañero de trabajo como es el caso mío, acerca de otro compañero de trabajo como es el caso de Adrián, acerca inclusive de su anterior jefe como es el caso de Sam. Y aunque fuera una persona relacionada con Neon y no fuera el propio Neon, Neon tiene conocimiento de lo que está sucediendo por reintroducirlo. Así que, sea lo que sea, está claro que Neon está implicado en esto. Y me parece sumamente fuerte, sumamente increíble que un trabajador de equipo Amino ponga este tipo de barbaridades en chats, en blogs y en comunidades para hacer quedar mal a los demás, hacer ver que hay gente que está en contra del movimiento cuando realmente es él el que lo está. Un propio trabajador de equipo Amino que no mira por los usuarios, que solo intenta fastidiarlos, que los bloquea, que da beneficios a sus amigos dándoles banners, que reintroduce a personas de la comunidad, que se crea una multicuenta para tirar hate, que se pone marcos de perfil para fardar de ello. Un trabajador de equipo Amino que claramente es una decepción para la propia aplicación. En fin, hecho sin más, es sumamente increíble. O sea, es un cúmulo de cosas muy fuertes. Y bueno, están muy impacientes por ver vuestra reacción con el vídeo y tal. Y también queremos ver la reacción que va a tener Neon. Posiblemente ninguna, posiblemente se va a banear la cuenta de nuevo, como siempre. Así que bueno, os volvemos a recordar que deis like, os suscribáis, comentéis las cosas que pensáis sobre este vídeo, tal. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!